Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hacer una exposición acerca del tema de armazones y máquinas de análisis de estructuras. Esto será presentado por Iván Chamorro, Julián Obando y mi persona. Primeramente vamos a hablar acerca de los armazones. ¿Qué son estos? Bueno, los armazones son un conjunto de barras unidas en nodos. Los armazones, al igual que las máquinas, son estructuras que contienen elementos sometidos a la acción de varias fuerzas. Dicho de una manera más sencilla, los armazones están diseñados para soportar cargas y son estructuras estacionarias totalmente restringidas. Bueno, vamos a iniciar con la descripción de del primer tema, el cual es estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples. La denominación de armaduras, bastidores o armazones se consideran estructuras totalmente construidas por pernos y elementos rectos sujetos a la acción de dos fuerzas. Vamos a alargarnos más en esto. Aquí sabemos que las fuerzas que actúan sobre los elementos están dirigidas a lo largo de los mismos. Ahora consideraremos estas estructuras en las cuales por lo menos uno de los elementos es un elemento sujeto a la acción de fuerzas múltiples, es decir, un elemento sobre el que actúan tres o más fuerzas. Dichas fuerzas no estarán dirigidas a lo largo de los elementos sobre los cuales actúan, sino que su dirección será desconocida y por tanto deberemos representarlo por dos componentes desconocidas. Cuando desamblemos el armazón y identifiquemos los diversos elementos que lo constituyen, tales como elementos sujetos a dos fuerzas o elementos sujetos a fuerzas múltiples, tendremos que los pernos formarán parte de los elementos en los cuales conectarán. En este caso dibujaremos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos que esté sujeto a fuerzas múltiples. Así poder observar que cuando dos elementos que están sujetos a fuerzas múltiples están conectados al mismo elemento sujeto a dos fuerzas, esta actuarán sobre elementos sujetos a fuerzas múltiples y con fuerzas iguales y opuestas pero de magnitud desconocida. Dicho de otra manera, tendremos fuerzas iguales pero con sentidos contrarios. También, cuando dos elementos sujetos a fuerzas múltiples se encuentren conectados a través de un perno, estos se ejercerán fuerzas iguales y opuestas cuya dirección será desconocida, las cuales deberemos representar por dos componentes desconocidas. Ahora vamos a hacer el análisis de un armazón, pero ¿cómo lo haremos? Bueno, para un armazón, primero se considerará el armazón completo como un cuerpo libre y escribiremos tres ecuaciones de equilibrio, las cuales serán la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas en Y finalmente la sumatoria de momento. Aquí, si el armazón permanece rígido cuando se separa de sus apoyos, las reacciones involucran solo tres incógnitas y se puede determinar a partir de las ecuaciones anteriormente mencionadas. Por otra parte, si el armazón deja de ser rígido cuando se separa de sus apoyos, las reacciones involucran más de tres incógnitas y deben determinarse todas las incógnitas a partir de las ecuaciones de equilibrio. Para este caso, lo que queremos es trabajar cada una de las partes del armazón por separado, dado que cuando hagamos esto hallaremos una incógnita que nos va a servir para completar la parte de otro lado del armazón. Y bueno, ahora vamos a tratar un ejemplo de un armazón para analizarlo parte por parte. Como podemos ver en el ejemplo del análisis de un armazón, tomaremos el ejemplo de una grúa que soporta una carga W. Bueno, en la figura presentada podemos observar que esta se compone de tres elementos. El primero, el cual es el elemento ABCD, en el cual actúan cuatro fuerzas, el elemento E, donde actúan dos fuerzas, y finalmente el elemento CF, donde actúan tres fuerzas. Podemos observar que este conjunto de elementos se encuentra sujeto a la manera para poder estar estable, es decir, para que se encuentre en equilibrio. Esto se logrará gracias a que la carga W estará generando un momento hacia la derecha, el cual será contra el resto de la tensión, para así poder mantener el equilibrio por torsión. Además de esto, también tenemos un perno en A, el cual no nos permitirá la traslación horizontal ni verticalmente. Por lo tanto, estaremos restringiendo las rotaciones y las traslaciones por medio de los apoyos. Ya que estamos apoyados en A por un pasador de la cuerda por tensión, lo primero que deberemos hacer es encontrar las reacciones en los apoyos. Aquí también supondremos que conocemos W, por lo que únicamente tendremos tres incógnitas, como lo vemos en la imagen 2, es decir, la tensión y las reacciones a X y a Y. Para esto usaremos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de momentos para hallar estas tres incógnitas.
Sin embargo, el objetivo de aquí será encontrar las cargas en los pasadores de todas las articulaciones. Esto lo haremos descomponiendo el elemento. Este está compuesto por tres piezas, las cuales podemos ver en la imagen 3, y vamos a trabajar cada una de estas separado. En la imagen 3 observamos que existen un montón de fuerzas. Aquí tendremos tanto fuerzas externas como fuerzas internas. Las externas son la reacción a X, la reacción a Y la tensión, y las restantes serán las cargas internas. Primeramente vamos a fijarnos en el punto C. Este es un pasador, por ello este tendrá el componente en X como en y estarán dibujadas ambas positivas, pero esto solo en el elemento vertical, es decir, en la barra ABCD. Este punto C nos servirá para poder unir dos elementos, es decir, ABCD con CEF, por lo que sobre la articulación horizontal, el punto C también tendrá componente X y Y de la carga, pero en este caso estas deberán ser contrarias a las cargas que hay en la articulación vertical, por lo que al unir el elemento y hacer la sumatoria de fuerzas respectiva, estas se anularán, dado que son cargas iguales pero con sentidos contrarios, por lo que la suma de fuerzas en el nodo nos dará igual a cero. Esto mismo nos pasa en BE. Esto dado que une la articulación vertical con la horizontal y nos servirá para mantener en equilibrio estas dos barras. Y este, al ser un elemento de dos fuerzas, tendremos que solo actúa en los extremos. Además de que los elementos de dos fuerzas pueden trabajar ya sea a compresión o a tensión. Entonces deberemos suponer una de estas dos condiciones para este elemento. Como podemos observar en el esquema, la carga W hará que la barra CF le genere un esfuerzo de compresión a BE. Entonces, como esta barra queda comprimida, significará que las cargas le llegan hacia adentro, para así generar la compresión. Como esta barra se encuentra anclada, nos genera fuerzas iguales, pero en sentidos contrarios. Esto tanto en B como en E. Y por ende, al realizar la suma de fuerzas en los nodos, esta nos dará igual a cero también. Aquí tenemos que las únicas fuerzas que no poseen reacción son las externas, es decir, el peso, las reacciones a X y a y la tensión. Pero en el resto de los pasadores nos deberemos asegurar que las fuerzas que estos poseen, su suma es igual a cero. También cabe resaltar que la idea aquí es que las barras como máximo poseen tres incógnitas, dado que poseemos tres ecuaciones de equilibrio. Ahora vamos a trabajar con armazones que dejan de ser rígidos cuando se separan de sus soportes. Aquí existen estructuras las cuales al separarse de sus soportes se deformarán. Este tipo de estructuras no podrán ser consideradas como cuerpos rígidos. Por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo. Consideraremos el armazón mostrado en la siguiente figura, el cual consta de dos elementos, AC y CB, los cuales los soportan respectivamente. Aquí se puede notar que en caso de retirar los soportes, la estructura mostrada en la figura no mantendría su forma. Por tanto, será considerado un cuerpo rígido. Y esta la trabajaremos al igual que el armazón anteriormente trabajado. La separaremos y trabajaremos cada una de sus piezas individualmente. En esta parte explicaremos un ejercicio propuesto acerca del tema de armazones. Como dice el enunciado, el armazón de la figura está sometido a un aumento de 200 newton por metro. Determine las reacciones en los apoyos A, B y C. Como podemos ver en la figura, tenemos distancia desde AB de 600 milímetros, una distancia de B y C en sentido horizontal de 40 milímetros. El momento de 200 newton está alrededor de la barra BC en sentido horario, en las manecillas del reloj. Del diagrama de cuerpo libre de BC, tenemos el momento que está alrededor de las manecillas del reloj. Tenemos en el nodo B una componente en X y una componente en Y, y una reacción de apoyo móvil en el punto C. Aquí hacemos un análisis. Primero hacemos fuerzas en el eje Y. Tenemos la reacción C. No, primero aquí vamos a hacer
un momento en el punto B. Al hacer momento tenemos que, como el giro extiende al manecillo del reloj, pero la convención de las unidades la tenemos hacia el otro lado. Entonces sería menos 200 como tenemos aquí abajo. Después tenemos la componente, esta es la componente BY, que por los 0,47 milímetros, que viene siendo como 0,4 metros. Y al despejar aquí, tenemos que C es igual a 500 newton, como aparece acá arriba. Enseguida aquí, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Tenemos la reacción BY y tenemos la reacción en el apoyo móvil, punto C. La componente B, tenemos una hacia arriba positivo, la componente BY menos negativo, más la reacción en el punto móvil. Sí. Esto nos viene a dar que BY viene siendo 500 kilonewton en sentido hacia abajo. Enseguida hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X, pero tenemos solamente una fuerza que viene siendo Bx. Entonces esto nos daría 0 newton. Aquí vemos el diagrama de cuerpo libre de toda la máquina. Es una distancia desde AC en sentido horizontal de 1000 metros. El momento lo tenemos en la barra BC. Vamos a sacar un momento A respecto al punto A. Tenemos también una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Y como vemos aquí abajo, vamos a hacer momentos respecto al punto A. Tenemos que el momento A, que está en sentido antihorario, en las convecciones, como se ve aquí. Entonces tenemos el momento A positivo, el 200 newton que tenemos en la barra BC serían negativos, más la fuerza B, la reacción en C, que serían 500 kilonewton, por una distancia que sería perpendicular, que viene siendo estos mililitros, 1000 milímetros que están aquí. Al hacer toda esta suma, toda esta solución, tenemos que el momento en A viene siendo menos 300 newton por metro. Eso quiere decir que la conversión sería al otro lado por el motivo que nos dio. Enseguida haremos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, donde tenemos la componente Y y la reacción. Tomamos una sumatoria hacia arriba, AY más 500, que sería el punto C, la reacción. Nos daría que AY es menos 500 newton. Significa que el sentido de Y es hacia abajo. Luego hacemos una sumatoria en el eje X para sacar la componente en el punto que sería AX. Y en esta parte, como vemos, también nos daría 0. Enseguida explicaremos la parte de mecánicas. Las máquinas son estructuradas para transmitir y modificar fuerzas. No importa si son máquinas simples o incluyen mecanismos complicados. Su propósito principal es transformar fuerzas de entrada en fuerzas de salida. Una máquina, tenemos que tener algunos componentes, como sería primero realizar un diagrama de cuerpo libre completo. Considerar primero a los elementos sujetos a dos fuerzas, después considerar a los elementos sujetos a fuerzas múltiples, aplicar las ecuaciones de equilibrio a los diagramas de cuerpo libre que se han determinado y hallar las incógnitas solicitadas. Como vemos en la imagen siguiente, para analizar una máquina, esta se desemblace con el mismo procedimiento empleado para un armazón. Se dibuja el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los elementos sujetos a fuerzas múltiples. Las ecuaciones de equilibrio correspondientes proporcionan las fuerzas salidas por la máquina en términos de las fuerzas de entrada que se aplican, así como las fuerzas internas en cada una de las conexiones. Por ejemplo, considere una de las pinzas de corte que se emplean para cortar un alambre.
Como se mira en la figura, si se aplican dos fuerzas iguales y opuestas, que serían P y menos P, sobre sus mangos. Estas ejercerán dos fuerzas iguales y opuestas, vendrían siendo Q y menos Q sobre la lama. Para conocer la magnitud de Q o de las fuerzas de salida, como se conoce la magnitud de P de las fuerzas de entrada o a la inversa, para determinar P, cuando se conoce Q, se dibuja un diagrama de cuerpo libre de las pinzas por como se mira en la parte de arriba de la imagen, mostrando las fuerzas de P y menos y las reacciones Q y menos Q que la lama ejerce sobre las pinzas. Sin embargo, las pinzas forman una estructura que no es rígida, se debe utilizar unas partes que la contribuyen como un cuerpo libre para poder determinar las fuerzas desconocidas. Por ejemplo, en la figura, si se toman momentos con respecto en el punto A, se obtiene la relación que PA es igual a Q, la cual define que la magnitud de Q en términos de P la magnitud de P en términos de Q, se puede utilizar el mismo diagrama de cuerpo libre para determinar las componentes de fuerzas internacionales. De esta forma se obtiene que AX es igual a 0 y AY es igual a P más Q. Vamos a explicar un poco de los tipos de máquinas. Se pueden clasificar según la complejidad, que depende de la cantidad de piezas que se lo compongan. Por ejemplo, las más sencillas puede ser un cuchillo, un corta uñas, una pinza, un martillo, las más sencillas que se utilizan. También pueden ser complejas, que esas tienen varias piezas, por ejemplo, un excavador o un motor. Eh, Este tipo también pueden ser muy complejas cuando el número de piezas es demasiado alto, por ejemplo, un motor de reacción, que son los motores que se utilizan para las turbinas de los aviones. De acuerdo a la cantidad, también se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad que requieren para realizar su trabajo. Estas pueden ser simples, las que llevan a cabo un solo trabajo, como lo puede ser una palanca, un plano inclinado, una rueda y un eje, un tornillo, una polea o una cuña. También puede ser compuestas. Para que esas máquinas funcionen se realizan varios trabajos de manera encadenada. Un ejemplo es el computador, que realiza diversos trabajos con el fin de obtener un producto. También se pueden clasificar de acuerdo al tipo de propulsión que utilice. Pueden ser manuales, estas máquinas no tienen en cuenta motor alguno, como funcionan a partir del mecanismo, que son accionados a partir del empuje. Por ejemplo, puede ser una carretilla. También pueden ser con cable eléctrico. Esta clase de máquinas precisan de la corriente eléctrica para funcionar, que se caracterizan por poder trabajar sin interrupciones de manera continua. Por ejemplo, un taladro eléctrico. Eh, bueno, para resolver un ejercicio de máquinas hay que tener los siguientes puntos o pasos para resolverlo. El primero es dibujar un diagrama de cuerpo libre de la máquina completa. Seguidamente se debe desamblar la máquina y dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los elementos que lo constituyen. Seguidamente se considerar primero los elementos sujetos a dos fuerzas. Seguidamente escribir ecuaciones de equilibrio y verificar la solución. Este ejercicio de máquinas es el siguiente. Como podemos ver, es una pinza sujetada a una tuerca. Y el ejercicio dice que determine la magnitud de las fuerzas de apriete. En este caso sería las fuerzas Q y menos Q, que están en el eje, bueno, en la línea AA.
Bueno, las fuerzas de apriete ejercidas sobre la tuerca a lo largo de la línea AA, cuando se aplican cuando se aplican dos fuerzas de 50 libras sobre los mangos, que serían la fuerza P en el caso, como se muestra en la figura. Supongo que los pernos A y D se deslizan libremente en las ranuras de las mandíbulas. Eh, Como decíamos, el primer paso es descomponer toda la máquina en partes. La primera parte va a ser un mango, pero como la pinza tiene dos mangos, solo analizamos una. Igual el análisis sería para la otra pinza. En primer caso, vamos a ubicar las reacciones que tiene este mango. El primero, bueno, sería que tiene una fuerza en la parte en la parte izquierda, que serían las 50 libras. Tenemos también un apoyo A, que sería un apoyo móvil. Como ya sabemos, el apoyo móvil tiene solo una reacción. En este caso lo vamos a dibujar la reacción en sentido, que va de sentido hacia arriba, una reacción en Y. Bueno, tenemos también un pivote que sería el punto C, que obviamente tiene dos reacciones. Eh, y también tenemos otro punto que sería el E. Como vemos, es un punto fijo, por lo tanto tiene dos reacciones también. Bueno, seguidamente, como decían en los pasos para realizar los ejercicios, debemos escribir las ecuaciones. En este caso, como, como podemos analizar, si realizamos una sumatoria de fuerzas en el eje X, vamos a ver que sería igual a cero porque básicamente las fuerzas que se aplican son en el eje Y. Bueno, seguidamente vamos a hacer una sumatoria de momentos, como vamos a tomar respecto al punto C. Y esto va a ser igual a cero porque lo vamos a analizar de qué forma que está en equilibrio. Bueno, el primer punto sería un momento que realiza la fuerza que le aplicamos al mango, que serían las 50 libras por las 5.25 pulgadas que hay desde el punto C hasta el borde del mango. Seguidamente analizaremos el momento que realiza la fuerza de reacción en el punto A, que como ya lo hemos dicho, va a ser una reacción que va en el sentido hacia arriba. Por lo tanto, va a realizar un momento negativo. Y este lo vamos a multiplicar por la distancia que hay entre en el punto A y el punto C. Y por último vamos a sumar también la reacción en el punto E. Va a estar ubicada hacia arriba, pero va a generar un momento positivo. Y también obviamente lo vamos a multiplicar por la distancia que hay entre el punto C y el punto E. Y esto igualado a cero. Como podemos notar en la ecuación tenemos valores de AY y EY y un valor conocido. Entonces debemos encontrar esos valores en las siguientes ecuaciones que vamos a ver. Vamos a analizar la parte de la máquina que comprende los puntos A y B. A, como ya lo hemos dicho, es un punto móvil, por lo tanto va a tener una reacción, pero como ya hemos dicho, la reacción en el anterior punto tiene una reacción que va hacia arriba. En este caso la vamos a colocar la reacción hacia abajo para que cuando se realice la sumatoria de fuerzas esté de cero. Y bueno, entonces en el punto A va a quedar una reacción en sentido hacia abajo. En el punto B va a tener dos reacciones, una hacia arriba y una
que va desde izquierda a derecha. Bueno, aplicamos la sumatoria de fuerzas, como ya le hemos dicho, tiene un sentido antihorario. Y bueno, y la única fuerza la única fuerza en el sentido X es la fuerza Bx, por lo tanto es cero, como hemos dicho. Y también las sumatorias de momento con el respecto al... Vamos a tomar vamos a tomar el momento con respecto al punto A, va a ser igual a cero. Tomamos el sentido antihorario, al igual que la anterior parte. Entonces, vamos a tener eh, una reacción en Y que va a ir en sentido antihorario. Vamos a multiplicarlo por la distancia que hay entre A y B, que serían 0,75 y 0,75, darían 1,5 pulgadas, más la fuerza que hay que le ejercemos eh, en la parte izquierda del mango, que serían las 50 libras, multiplicado por la fuerza, digo, por la distancia que hay entre estos dos puntos, que sería sumar los 1,5 pulgadas y los 0,5 pulgadas restantes. Como digo, sí. Y esto nos daría 2 pulgadas. Bueno, y despejamos en este caso eh, la fuerza BY, que en este caso nos daría negativo y sería 4 tercios de, de Q, que sería la fuerza que nosotros le estamos aplicando. Y también vamos a encontrar un momento con el respecto al punto B, también en sentido octirario, y sería de la siguiente forma, que sería la fuerza Y multiplicado por la distancia que hay entre estos dos, y sumado también la fuerza aplicada al mango por una distancia de 0,5 pulgadas, como vemos en la imagen. Y bueno, y despejamos la componente Y y tenemos que es un tercio de Q. Todas estas ecuaciones, como podemos notar, están en términos de Q, que después nos van a favorecer para hallar lo que en realidad creemos que es la fuerza que se ejerce en la tuerca. Bueno, ahora sí vamos a analizar las fuerzas que están actuando en la parte de la máquina de E, que sería prácticamente casi lo mismo que analizamos en la parte de la máquina AB. Bueno, tomamos como punto para realizar momento el punto D, y el mismo sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, hay que ubicar las fuerzas de reacción. En este caso vamos a utilizar como en la parte del mango utilizamos la fuerza de reacción del punto E hacia arriba, en este caso lo vamos a utilizar hacia abajo. Por lo tanto, eso quiere decir que nos va a generar un momento negativo, como lo vemos en la ecuación, que sería menos EY, Y multiplicado por la distancia que va a haber entre el punto D y el punto E, sería 0,75. Y también restado porque la fuerza de Q en este caso va a ir hacia abajo. Entonces también lo vamos a restar por Q por la distancia que hay entre el punto E y la fuerza de Q, que en este caso la distancia sería entre la línea AA. Listo. Y despejamos el componente de la fuerza Y, que también nos daría menos 4 tercios de Q, al igual que en la componente de BY. Esto quiere decir que en estos puntos está aplicada la misma fuerza. Bueno, y ya como tenemos las ecuaciones 2, 3 y 4, podemos reemplazar en la ecuación que teníamos anteriormente, que era 1, y despejamos el valor de Q, que era lo que estábamos hallando, que va a ser la fuerza que está ejerciendo
la máquina sobre la tuerca. Muchas gracias.